todo. Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, unidad 1, esto que les decía, el análisis de un tipo específico de organización, que en este caso es la organización privada. Empresas de mediana o gran escala, y con la idea de poder entender una parte específica de la organización. Nosotros en esta materia no vamos a estudiar la empresa para tratar de pensar estrategias de negocio o pensar si la situación hoy está más orientada a desarrollar empresas de servicios o empresas de producción, ¿no? Nosotros vamos a mirar la organización privada desde una perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? La información. Nos interesa cómo organiza la información una organización particular que es la empresa. No nos interesa saber si el producto que hace esa empresa es más o menos competitivo, no nos interesa saber estrategias de marketing o de venta que pueda tener esa empresa, no nos interesa saber qué estrategias de incentivo tiene para sus empleados, ni si tiene una estrategia de expansión regional, nacional o internacional, ¿sí? Nos interesa saber cómo maneja la información esa organización. Y entendemos y creemos que el manejo de la información y la administración de esa información es la posibilidad de que esa empresa tenga una determinada potencia, ¿sí? O sea, la capacidad de administrar mayor cantidad de información a mayor velocidad, consideramos que le da a la empresa más potencia que si tiene desorden administrativo, desorden de la información, confusión en relación a los registros y demás. Entonces, la materia va a mirar a la organización desde la perspectiva de entender cómo organiza esa información. Y esa información es información financiera, ¿sí? No es cualquier tipo de información, ¿sí? Nos interesa la parte financiera, nos interesa saber de cómo se financia esa organización para llevar adelante sus actividades. Y nos interesa saber cómo se financia y nos interesa saber cómo registra ese financiamiento. Esa es un poco la lógica, ¿no? Nos interesa mirar esa parte de la empresa, no todo lo demás, no las estrategias de venta, no nos interesa el marketing, no nos interesa la vinculación con el Estado, nos interesa saber un poco cómo organiza la información. Para poder ver cómo organiza la información, vamos a trabajar con una lista de conceptos, que son los que más vamos a empezar a ver en la segunda parte, como los activos, los pasivos, el patrimonio, el capital, los ingresos, los gastos, las ganancias y las pérdidas. ¿Sí? ¿Qué alternativas financieras tiene una empresa para desarrollarse? ¿Qué es una alternativa financiera? Es decir, bueno, si yo quiero llevar adelante determinada actividad, ¿de dónde puedo sacar los recursos para llevar adelante esa actividad? ¿No? Los tengo que poner yo en mi bolsillo, pido un préstamo, me endeudo con proveedores, ¿sí? Genero una inversión a largo plazo en algún lugar que me dé una tasa de interés que me permite sostener determinado tipo de actividades. Bueno, eso tiene que ver con la discusión sobre el financiamiento. Y la cuestión de los recursos financieros, ¿no? ¿Qué recursos financieros tiene una empresa de mediana escala? ¿Qué recursos financieros tiene una empresa de gran escala? Y cuáles son los que hoy están disponibles acá en nuestro país, ¿no? Para poder acceder. Preguntas como cuáles son las variables de stock, cuáles son las variables de flujo, cuándo hay una ganancia o cuándo hay un superávit. Y tanto en la unidad 1 como en la unidad 2, ustedes saben que la economía y el funcionamiento de las empresas está reglamentado o normado por el Estado, ¿no? ¿Cómo hace el Estado para reglamentar y normar el funcionamiento de las empresas? A través del derecho, ¿no? A través del derecho privado, ¿sí? O sea, existe una ley, un código comercial y civil que norma y regula el funcionamiento de las empresas.
Nosotros no vamos a ver en detalle la parte de legislación, pero sí no hay que perder de vista que cualquier empresa que quiera avanzar en cualquier línea necesita tener o un muy buen contador o un muy buen abogado, ¿no? Porque es un poco eso lo que te genera un marco de funcionamiento. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la empresa no puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? No puede endeudarse excesivamente, no puede estafar a sus clientes, no puede incumplir normativas ambientales, tiene que cumplir con una legislación laboral, hay leyes de competencia sana, hay leyes antimonopólicas, bueno, todo ese tipo de normativas regulan el funcionamiento de las empresas y algunas cosas las vamos a ver acá. Hay una palabra que está buena pensarla y está buena tenerla presente, que es la palabra auditoría, ¿sí? O la palabra auditor. Esta materia, y la parte de contabilidad privada, y la palabra auditor, son dos cosas que van muy, muy de la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno tiene la información ordenada, puede dialogar y vincularse con esos auditores de una manera mucho más transparente, mucho más clara y mucho más eficiente. ¿Cuál es el auditor principal en Argentina? Para las empresas. Hay varios, pero hay uno que es el más conocido. ¿La AFIP, profe? Claro. Perfecto, Natalia. Exacto, ¿no? La vinculación entre la organización privada y el Estado y el derecho tiene un organismo, que es la AFIP, ¿sí? Que es ese organismo que desde afuera te está mirando y te está haciendo un seguimiento de cómo vos manejás la información para habilitarte determinados permisos, para habilitarte acceso a determinado crédito, para habilitarte la contratación de determinados empleados. Después hay otros que arbitran a un nivel más general, como por ejemplo la Secretaría de Comercio, ¿no? Control de precios, ¿no? Ahora hay políticas del Estado que van a hacer los controles de precios. Pero al que fundamentalmente le interesa cómo vos tenés organizado la información, cuánta información estás volcando en tus sistemas de información y cuánta estás escondiendo, es a la AFIP. Entonces, la relación entre la información, el registro contable y el derecho está en ese plano, ¿no? Tiene que ver con esa bajada concreta, no es abstracto. La discusión sobre la contabilidad, los libros contables, el patrimonio de una empresa, no es una discusión teórica, sino que es concreta. Che, si querés tener una empresa, ordena bien los números, porque si no la FIP te va a cobrar un impuesto por encima de lo que te corresponde o de lo que puedes pagar, o no te va a dejar funcionar. Entonces, es un poco eso lo que intentamos tratar de trabajar. Bueno, a nivel general, está bueno entender la información, che, pero en términos concretos, si vos querés trabajar en una empresa, te van a pedir que sepas hacer una liquidación de sueldos, o que sepas hacer un libro contable y hacer un registro determinado. Así que bueno, un poco esos son los conceptos y las discusiones que están en la primera parte, y el concepto este de auditor, tengámoslo en la cabeza porque siempre hay un tercero que está interesado en saber cómo la organización privada tiene organizados los datos, ¿no? ¿Y se les ocurre qué otro tercero puede estar interesado en cómo organiza la información una empresa? ¿Qué otro organismo o qué otro ente está interesado en saber eso? ¿Se les ocurre algo? Voy a poner dos ejemplos, por ejemplo. Uno, los bancos, ¿no? O sea, uno para acceder al crédito, ¿sí? Necesita demostrarle a los bancos determinada capacidad, ¿sí? Para poder demostrarle a un banco para que te preste dinero para hacer una inversión, para abrir una nueva sucursal o lo que sea, el banco te exige información. Y vos, para poder demostrar esa información, necesitas tener calidad, capacidad, equipo, profesionales que te preparen esa información para vos ir a un banco y decirle, mira, necesito toda esta plata porque me voy a diversificar en el noreste argentino. ¿Sí? Entonces,
El manejo de la información también está vinculado con ese tercero que son los bancos, que son los que te prestan dinero. Y otro que es más complejo, pero también es interesante, tiene que ver con el mercado de valores. Ustedes saben que las empresas, para poder financiarse, muchas veces emiten lo que se denominan o obligaciones negociables o acciones, ¿sí? Que le permite a la empresa fondearse, hacerse de fondos, sumando, ¿sí?, nuevo dinero aportado por terceros. Si yo quiero invertir en la bolsa y quiero comprar acciones de una determinada empresa, me interesa la información sobre esa empresa. ¿Sí? Lo que se llaman los cierres contables, los cierres anuales de las empresas, les importan a los accionistas que están en Argentina y están en todo el mundo para tomar decisiones de inversión. Entonces, una empresa compleja, desarrollada, quiere tener la información ordenada porque quiere demostrar que tiene buen rendimiento para que la acción de la empresa suba y para que haya más gente interesada. Entonces, la información para afuera tiene ese objetivo, ¿no? Tiene una cuestión vinculada a los organismos de control, como puede ser la AFIP, y tiene otra mirada vinculada a los organismos de financiamiento, como pueden ser los bancos o como pueden ser los accionistas, ¿sí? Entonces, es bastante clave el tema del manejo de la información para cualquier estrategia empresarial. Sigamos un poquito más. Acá sí, un poco con lo que estaba hablando, vamos a trabajar sobre una metodología que probablemente ustedes ya conozcan, que es la metodología de la partida doble, que tiene que ver con el registro del debe y del haber. Vamos a aprender esa metodología, la vamos a ver en las planillas de Excel, vamos a hacer algunos ejercicios. Entiendo que varios de ustedes ya lo vieron, o en la secundaria, o en alguna otra formación que hayan tenido. Lo vamos a repasar, lo vamos a volver a traer, pero lo vamos a pensar desde una perspectiva financiera, no lo vamos a pensar desde una perspectiva estrictamente contable. ¿Sí? Nos interesa saber esto, cómo se financia una empresa y cómo organizamos los datos para tener mejores estrategias de financiamiento. El otro punto es que no solo nos interesa como organización, o le interesa a la empresa como organización la información hacia afuera, sino también le interesa hacia adentro. ¿Sí? ¿Por qué le interesa hacia adentro la información a una empresa? ¿Se les ocurre? Tiren lo que les venga, no pasa nada. Y yo pienso que para ver la capacidad que tiene de endeudarse y de esa manera invertir. Perfecto. Sería capaz una palabra que está buena para lo que vos estás planteando, Natalia, es perspectiva estratégica, ¿no? Mirada estratégica, mirada a largo plazo, ¿no? El manejo de la información, el procesamiento de la información, le da a aquel que está sentado en el espacio de toma de decisiones perspectiva estratégica. ¿Qué es perspectiva estratégica? Imaginar el futuro, ¿sí? Imaginar lo que va a suceder, predecir determinadas situaciones, anticipar determinados movimientos, ¿sí? Todo eso es posible si uno tiene información. Digo, ¿es eso o el horóscopo? ¿Sí? No es que hay como, muchas cuestiones intermedias. Hay gente que puede ser muy intuitiva en los negocios y uno puede conocer a uno, no, este tipo tiene algo particular para los negocios, tiene un estilo, te convence, lo que sea, sí, pero ese va a llegar hasta un determinado tamaño, ¿sí? Va a tener un determinado volumen. Va a ser un buen comerciante en su lugar y demás. El que crece, o sea, el que tiene otra escala, es el que maneja y administra la información. ¿Sí? Porque la información te da eso, digo, perspectiva estratégica. Por ejemplo, para lo que dice Natalia, para saber cuánto endeudarse y a qué tasa de interés, con quién endeudarse, en qué invertir. ¿Me endeudo con los proveedores o me endeudo con un banco? ¿O me endeudo con un prestamista privado? ¿Sí? Las ganancias de la empresa las pongo en acciones en la bolsa, compro dólares o compro mercadería. ¿Sí? Todo ese tipo de discusiones
tienen que ver con la información. Sin información, yo no puedo tomar ninguna decisión. Eso es un poco lo que nos interesa. Entonces, vuelvo de vuelta, información hacia afuera, para organismos de control, bancos y accionistas, información hacia adentro para tener una mirada estratégica y un pensamiento a largo plazo, ¿sí? Salir de la coyuntura, del ruido de hoy y poder tener una visión un poco más hacia adelante. En términos del trabajo del economista y en términos del trabajo del que se dedica a los números, lo que nosotros vamos a hacer para los que trabajan actualmente o los que van a trabajar en el futuro como economistas, es preparar esos datos, ¿sí? Armar esos datos para llevárselos a los jefes, ¿sí? Básicamente lo que hacemos es eso, procesar información y llevar datos presentados de una determinada manera, resumidos para que otros tomen decisiones. Eso es un poco la realidad y hacia dónde vamos todos. ¿Cuál es la virtud y cuáles son aquellos que son mejores economistas? Aquellos que no solo ordenan bien los datos, sino aquellos que también llevan algún tipo de propuesta, ¿no? Entonces yo ordeno los datos en mi compu, tengo la reunión con mi jefe mañana y le llevo los datos presentados de una determinada manera y además le sugiero, che, me parece que va por acá. Los datos que compilé, la información que organicé, me parece que es por acá. Bueno, fuiste a 2 o 3 reuniones, presentaste los datos bien, la pegaste con la orientación, cambia tu situación. Entonces, un poco eso es lo que ustedes como economistas tienen que ir trabajando, ¿no? Procesar datos, presentarlos bien, que se entiendan, y siempre hacer alguna sugerencia o alguna orientación para la toma de decisiones, ¿no? Ninguno de nosotros está sentado en el directorio de Mercado Libre ni en el directorio de YPF, pero el día de mañana cualquiera de ustedes puede procesar información para los que están sentados ahí puedan tomar una buena o una mala decisión. Así que eso tenganlo presente en relación al uso de la información y por qué es importante saber administrarlo. Después, lo que serían unidades 4 y 5, lo que es la unidad 4, vamos a ver estrictamente esto que tiene que ver con el financiamiento, qué posibilidades tiene una organización de financiarse, tanto lo que puede hacer el financiamiento al interior de la organización, como el financiamiento hacia afuera. Vamos a ver 2 metodologías de depreciación o de amortización, que es un concepto que es súper interesante. Capaz ya lo vieron, pero ahora lo vamos a ver en términos matemáticos para tratar de entender cómo calcular la amortización o la depreciación. Y también vamos a ver algo chiquitito de impuestos y demás. Y con la unidad 4 vamos a introducir algunas cuestiones vinculadas a esto que les decía del mercado de valores, qué es una acción, cómo emiten acciones las empresas, y bueno, cómo funciona más o menos eso en Argentina. Y lo que tiene que ver con la unidad 5, que es la última unidad de la primera parte de la materia, es como una especie de pasaje entre la parte de lo que sería contabilidad privada hacia la contabilidad pública, analizando la relación en la unidad 5 entre cuatro actores, ¿no? El sector privado, los bancos privados, el Banco Central y el Tesoro, que ya el Banco Central y el Tesoro son actores del sector público. Entonces vamos a ver un poco cómo funciona la relación entre los bancos privados, el Banco Central y el Tesoro, en lo que tiene que ver con los encajes bancarios, en lo que tiene que ver con el sistema de transferencia de fondos, en lo que tiene que ver con moneda extranjera y demás. Y entender un poco cuál es el rol que cumple el Banco Central en la regulación del tipo de cambio o en la regulación o discusiones vinculadas a la devaluación de la moneda. Y con eso, con esa unidad 5, cerramos un poco la primera parte. Desde que empezamos la materia hasta que llegamos a la unidad 5, vamos a hacer 3 evaluaciones, ¿sí?
un primer trabajo teórico bastante sencillo sobre conceptos generales de contabilidad privada, un primer parcial de una ejercitación de la metodología de la partida doble, con un libro diario y un libro mayor, y el tercer trabajo es un trabajo sobre la unidad 5, analizando la relación entre estos 4 actores que les mencioné recién: sector privado, bancos privados, Banco Central y Tesoro. ¿Sí? Con eso, ese caminito que les conté recién va a ser de acá el próximo mes y medio. Vamos a estar en esos temas. Eso es lo que vamos a charlar acá, esos son los temas en los que nos vamos a mover, y esas son las 3 instancias de evaluación que van a tener. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe, por ahora venimos bien. Va, yo vengo bien. Genial. Ailén, Rodrigo, Fede. Bien, Sí, profe. profe, se entiende hasta acá. Se entiende, Bien. profe. Perfecto. Amir, Néstor. Sí, profe, Profe, una bien. consulta. Sí, ¿Es Guadalupe. promocionable la materia? Sí. Sí. Si te da 7 o más, promocionas. ¿Me escuchaste? Sí, profe, perfecto. Gracias. Bueno, la mayoría de los estudiantes la promocionan a la materia. Así que sigan la cursada y la van a promocionar. Esta clase no, pero la clase que viene vamos a tomar lista, ¿sí? Avísenlo a sus compañeros. Nosotros tenemos que tomar un registro de los estudiantes durante las primeras 6 o 7 clases, que está orientado un poco a, bueno, digo, a evitar que haya mucha cantidad de estudiantes que se anotan y después no cursan la materia. Entonces, vamos a hacer ese seguimiento. Esta primera clase no, pero sí la clase que viene vamos a tomar un registro de lista, y después lo vamos a volver a hacer, pero más que nada el registro va a tener que ver con que entreguen los trabajos. Pero sí la clase que viene vamos a tomar lista con eso. Sigamos un poco más. La segunda parte es un poco más compleja, porque la organización que vamos a estudiar es más compleja. Y nosotros no vamos a estudiar solamente el funcionamiento del Estado, sino vamos a estudiar el funcionamiento del Estado en relación a los hogares que constituyen ese determinado territorio, en este caso los hogares argentinos, los hogares de la Argentina. Vamos a estudiar la relación del Estado con el sector privado de la Argentina, y también vamos a analizar la relación del Estado con el resto del mundo, ¿no? Lo que tiene que ver con las importaciones y las exportaciones. Hay un sistema, hay una determinada metodología que está desarrollada para estudiar esta relación, ¿sí? Esa metodología se llama Sistema de Cuentas Nacionales. Es una metodología que tiene muchísimos años, que está explicada en el libro de Propato que yo les paso, y lo que busca esa metodología es organizar la relación entre el Estado, los hogares, el Estado, las empresas y el Estado del resto del mundo de una determinada manera, ¿sí? Vamos a repasar y revisar un poco esa metodología con el objetivo de entender esa complejidad. Por ejemplo, ustedes, si yo les pregunto ahora, ¿qué se les ocurre que puede ser la relación entre el Estado y los hogares argentinos? ¿Cómo se relaciona el Estado nacional con los hogares argentinos? ¿A través de qué instrumentos o a través de qué herramientas? ¿Qué se les ocurre? ¿ANSES? Muy bien, María. ¿Y qué hace, por ejemplo, a través de ANSES? Y, por ejemplo, tema de regulaciones de los planes sociales, pensiones y por demás. Bueno, ahí lo que dice María Belén, por ejemplo, asignaciones y pensiones o programas sociales son transferencias,
Entonces hay una manera particular de analizar y estudiar las transferencias que hace el Estado a los hogares en función de lo que dice María Belén. ¿Sí? También el ANSES, por ejemplo, se relaciona con las empresas, ¿no? Porque les exige a las empresas que les hagan los aportes patronales, ¿sí?, a los trabajadores que están en esa empresa. Entonces ahí ya tenemos que, por un lado, se vincula con los hogares a través de transferencias y se vincula con el sector privado a través de la recaudación, ¿sí?, de la recaudación de los aportes. ¿Sí? Otro ejemplo, que no sea lo del ANSES. ¿Eh? El INDEC, A ver, el INDEC canasta. bien. El Estado también tiene organismos especializados o dedicados a la obtención de información. ¿Sí? ¿Cuál es el organismo principal encargado de la obtención de información? El INDEC, ¿sí?, que lo que hace es relevamiento de un montón de temas para ofrecerle al Estado un montón de información. Un ejemplo bien sencillo de la vinculación entre el Estado y los hogares son los impuestos. ¿Sí? ¿Cuál es el impuesto más importante y que pagamos absolutamente todos, todo el tiempo? El IVA. La luz. Ese servicio, El IVA. el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado, que está en todos los bienes que consumimos, es una vinculación entre los hogares y el Estado. ¿Sí? El IVA es la principal herramienta que tiene el Estado para recaudar, y el IVA que pago yo es el mismo que paga el que vive en el norte argentino o en la Patagonia. ¿Sí? Y eso es importante para tenerlo en cuenta. Y es también el mecanismo que establece una determinada diferenciación entre determinados productos, porque hay productos que tienen un IVA un poco más bajo. Y es muy difícil escapar de ese impuesto. Es muy complicado escapar de ese impuesto. Entonces, el sistema de cuentas nacionales analiza esas vinculaciones, ¿sí?, y piensa qué relación puede establecer el Estado entre los hogares a través de estas herramientas, ¿no? Si hay, por ejemplo, un incremento de la pobreza, capaz el Estado a través del ANSES puede fomentar el ingreso de determinados sectores para evitar, ¿sí?, el incremento de la pobreza. Si el Estado está interesado en aumentar la recaudación, puede afectar a determinados hogares, como por ejemplo hizo con el impuesto a las grandes fortunas, ¿sí? O puede gravar determinados bienes, como puede ser, no sé, el alcohol, o los pasajes al exterior, o puede gravar o regular la compra de determinados productos, o los autos de lujo, ¿sí? El juego, ¿sí? Entonces, el Estado tiene un montón de herramientas a través de las cuales puede influir y se relaciona con los hogares para mediar o generar determinadas situaciones. También en esa lógica vamos a intentar y pensar en este concepto de agregados económicos, ¿no?, que es lo que está planteado acá en el punto 6. ¿Qué son los agregados económicos? Bueno, conceptos globales muy grandes que nos permiten pensar economías de gran escala, como los estados, ¿sí? Entonces, agregados económicos son el Producto Bruto Interno, agregados económicos es la tasa de desocupación, agregados económicos es la cantidad de desocupados que hay en todo el país, agregados económicos son la inflación, ¿sí? Esos son agregados económicos, datos grandes que agregan muchísima información. Después, bueno, vamos a trabajar en relación a esto del esquema específico de cuentas nacionales, y vamos a pasar también a trabajar en un esquema práctico, que es una planilla, ¿sí?, con determinada cantidad de información, en la cual vamos a ir metiendo los datos de estas relaciones entre el Estado, los hogares, el Estado, las sociedades, el Estado, el resto del mundo, para tratar de sacar alguna conclusión matemática. Tratar de entender matemáticamente cómo se vinculan esos determinados datos. ¿Quién es el que se dedica a eso?
bueno, el Ministerio de Economía, ¿no? El Ministerio de Economía es el organismo que centraliza todos los datos de todo el país para poder conocer la relación que hay entre el Estado y los hogares, la relación que hay entre los hogares y las sociedades, y poder analizar todos los espacios de la economía. Entonces está bueno que si alguno de ustedes está interesado el día de mañana en trabajar en el Ministerio de Economía o trabajar en temas macroeconómicos, conozca un poco el sistema de cuentas nacionales. Así que bueno, más o menos hay algunas cosas más para poder seguir viendo, pero en principio esos serían los temas que vamos a ir viendo en la materia. Les planteo esto, digo, para mí hay que tratar de trabajar y pensar este espacio como un equipo, conéctense, participen de las clases, acompañen con las preguntas, prendan la cámara a la medida que puedan, y vamos a llegar a fin de año todos juntos, habiendo transcurrido un camino e intentando que puedan aprender todo lo que puedan. Si tienen alguna duda o alguna consulta, escríbanme por mail y traten de descargarse la bibliografía, ¿sí? Traten de entrar, descargarse la bibliografía, ver si les falta algo, si tienen todo, si les quedó alguna duda, ¿sí? Prueben los links y traten de hacerse toda la información lo antes posible. Y bueno, les dejo esta presentación subida al aula virtual, después subo el video de la clase de hoy, y como les dije, la clase que viene arrancamos con la unidad 1, y también vamos a tomar la asistencia. Así que bueno, un gusto conocerlos, y cualquier cosa me pueden escribir por mail o por el aula de la facu, ¿sí? O por el campus. ¿Estamos ok? Muchísimas gracias, profe. Nos vemos la semana que viene. Gracias, profe. Chao, profe. Bueno, que anden bien. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Hasta luego. Chao. Hasta luego.